Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que os habéis acercado para poder ver este vídeo en el que desde Cogan vamos a intentar dar una aproximación desde un punto de vista comunitario al fenómeno del chemsex, un fenómeno que ha dado muchísimo de hablar en los últimos tiempos y que también es verdad que para un grupo de personas de colectivo LGTB, sobre todo hombres y bisexuales, está suponiendo un problema de salud nuevo, unos nuevos retos, vamos a decir, la prevención de daños y daños. Vamos a empezar a ver un poco de lo que vamos a hablar en este vídeo, en esta grabación. Por un lado, vamos a empezar a hablar un poco de qué es la definición de este fenómeno, qué es la definición del chemsex, para pasar un poco, para hablar un poco de quiénes son las poblaciones clave, quiénes son las personas que se encuentran eh, dentro de estos contextos de uso de sustancias asociados a sexo. Vamos a pasar a hablar un poco de ese uso problemático que tanto ha dado que hablar, sobre todo en algunos medios de comunicación desde el punto de vista un poquito amarillista. Vamos a pasar a ver un poco cuáles son los elementos que facilitan el chemsex dentro de este colectivo, de este grupo de hombres y bisexuales. Pasaremos a ver un poco qué es lo que nos conduce al consumo y por qué hay muchas personas que se mantienen en él. Hablaremos un poco de cuáles son los riesgos y daños que está produciendo y cómo reducir estos. Y para terminar, y como parte también de esta reducción de los daños, vamos a hablar un poquito más concretamente del consentimiento a la hora de las relaciones sexuales en el momento que estamos consumiendo. Empezamos con la definición de chemsex. ¿Qué entendemos por chemsex? Bueno, a mí se me ocurre que, o se me ha ocurrido para contaros un poco sobre el chemsex, hablar bueno, primero, en qué consiste el fenómeno. Por otro lado, ver un poco en qué colectivos se va a dar este fenómeno. Y tercero, analizar primero si es problemático o no y si es problemático, cuáles son los problemas derivados de este consumo asociado a las prácticas sexuales. Bueno, para empezar, no todo uso sexualizado de sustancias puede ser considerado chemsex. Tenemos gente que está tomando alcohol para tener sexo, que toma coca para tener sexo, que toma G para tener sexo, que toma un conjunto de sustancias. No todas las veces que consumimos sustancias para utilizarlas para el sexo se consideran chemsex. ¿Por qué? Bueno, pues porque el chemsex tiene una serie de elementos diferenciadores. ¿Vale? Aquí tenemos una definición que se ha dado sexo entre hombres y yo he señalado la palabra hombres para que veamos que la problemática del chemsex y las prácticas de chemsex se van a dar dentro de un colectivo de hombres y bisexuales, que luego lo explicaremos un poco más extensamente. Y esto ocurre bajo la influencia de las drogas y que se van a tomar previamente o durante el encuentro sexual. Ya ahí agotamos que es sexo y ocurre bajo la influencia de drogas en hombres. Vale. Para los que conocéis un poco el colectivo de hombres gays y bisexuales, sabéis que el consumo de sustancias es algo frecuente y es algo históricamente ha ocurrido dentro del colectivo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Bueno, pues lo que ha cambiado no es que haya más o menos consumo, sino que ha cambiado son las formas en las que este consumo se da, se presenta o se expresa. ¿Vale? Y de hecho hay nuevas formas de consumo que son nuevas, que son emergentes y que se han hecho más frecuentes. Y que dado que en algunos casos pues están generando problemas de salud importantes, de repente han saltado a la palestra como que pues esta nueva forma de tener sexo consumiendo pues es una forma problemática, peligrosa y de esto ha hecho eco algunas administraciones y algunos medios de comunicación y por eso también estamos hablando de ello y también estamos dando respuesta a estos problemas que realmente están apareciendo, no con la potencia ni con las formas amarillistas, como decía antes, que utilizan algunos medios de comunicación, pero sí que están apareciendo nuevas formas de consumo y esos consumos conllevan a veces problemas y estos problemas son los que intentamos dar abordaje desde las entidades y desde todas las personas que trabajamos en eso. Bueno, el elemento clave del chemsex es este que aparece aquí, que os muestra este reloj de arena. Es el tiempo. A mí me gusta mucho esta definición de chemsex, que es un uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales
en un periodo dilatado de tiempo. Es decir, ese periodo dilatado de tiempo, que puede ser de horas a días, es ese elemento clave que diferencia al chemsex de otros consumos sexualizados, ¿vale? ¿Por qué el tiempo es el elemento clave? Pues porque realmente las personas se acercan a estas prácticas para dilatar, para aumentar el tiempo que van a tener relaciones sexuales, y este tiempo dilatado es el que marca tanto las sustancias como las que se van a consumir, cómo se van a consumir, por tanto, marcan también los riesgos o daños que se pueden producir, los espacios donde se van a dar estos consumos y la finalidad del consumo. Como decía, es tener un sexo más dilatado. Vale. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores del chemsex? Para que lo tengamos un poquito claro. ¿Cuáles son los elementos que diferencian al chemsex de otros consumos? Uno ya lo hemos visto, el clave, como os decía, es la duración de las sesiones sexuales. Es decir, los hombres y bisexuales que participan van a intentar que estas tengan una duración extensa. También, por otro lado, vemos que se incorporan otras sustancias, ¿vale? O que hay un cambio en la proporción de uso de sustancias que ya existían. Realmente, lo que se está dando es que la gente está tomando sustancias nuevas, pues no es verdad, porque solamente nuevas son las sustancias de la familia de las catinonas, como la mefedrona o el miau, ¿vale? Pero sí que es verdad que se toman otras sustancias más frecuentemente de lo que se tomaba antes, y se seleccionan por las sustancias que a cada uno le sirven para aumentar esa duración de las sesiones sexuales, ¿vale? Y yo creo que el tercer elemento es la incorporación del uso inyectado o SLAM, que no se va a producir en todas las personas que están en contexto de chemsex, sino que solamente se va a producir en un determinado grupo. No todo el mundo que está en chemsex se está inyectando, y evidentemente el consumo inyectado tiene una serie de daños y de riesgos potentes que, bueno, pues también son los que más se han difundido y se han publicitado, y que son los que más han llamado la atención, de los que han saltado las alertas de la salud. Otro de los elementos que siempre, cuando se habla del sexo, en las personas en sexo, siempre se habla de sexo en grupo, es decir, hombres que están metidos en una habitación, en una sauna o en un piso, al cual van atrayendo a otros hombres a través de aplicaciones de geolocalización, y bueno, pues ahí cada vez va habiendo gente que entra y sale, y el sexo que se produce pues en grupo, son varias personas, varios hombres gays y bisexuales, los que intervienen. Eso es una parte de la realidad del chemsex, pero también sabemos, las personas que trabajamos en ello, las personas que participamos de estas sesiones, pues que no es así. O sea, sí que hay muchas personas que participan de esta manera, pero el chemsex puede ser también de manera individual y en pareja, como es lo que más hablado de ello, en el sexo en grupo. De hecho, muchas de las personas que participan en las sesiones de chemsex empiezan a experimentar con sus parejas en ese momento, ¿eh? O bien una de sus la pareja, uno de los miembros de la pareja ya está usando estas sustancias y facilita la entrada al mundo del chemsex a su pareja en ese momento, o bien las dos personas de la pareja han oído hablar de esta manera de tener sexo más directo en el tiempo, más placentero, y lo empiezan a explorar conjunto. Y hay gente que dentro del ámbito de su casa pues está viendo una película porno o está contactando con otras personas a través de, pues, de aplicaciones o de elementos por internet, y esas personas, mientras se masturban o juegan cualquier otro tipo de práctica sexual, pues están consumiendo ciertas sustancias. Como decía, el slamming, que es la manera cool de llamar al uso inyectado de ciertas sustancias dentro de estos contextos de consumo sexualizado, ha sido pues uno de los elementos que más ha saltado las alarmas de la salud y que más ha llamado la atención, que más ha traído también a estos periodistas y periodistas que utilizan tantísimo la información de una manera totalmente polémica y alarmante. Y es verdad que sí que el consumo inyectado, pues la verdad es que va a tener unos problemas de salud bastante importantes, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? El slamming es un uso emergente, es decir, ha surgido hace poco, aunque ya sabemos que hay mucha gente consumiendo otro tipo de sustancias fuera del sexo a través de la venopunción. Y bueno, pues el tema del slamming dentro de los contextos de chemsex se han popularizado pues porque facilita muchísimo lo que es el contacto corporal, facilita muchísimo las relaciones sexuales y facilita muchísimo la apertura emocional. Luego hablaremos
estos elementos como facilitador y estos elementos como algo muy buscado dentro de las relaciones y de las personas que están en chemsex, ¿vale? También es verdad que la potencia que tiene simbólica, visual, sensorial, pues también hace que las personas que buscan dentro del colectivo y dentro del colectivo de hombres GBs, hombres gays y bisexuales, hay muchas personas buscando sensaciones fuertes, pues también se han construido y se han mitificado como lo más fuerte que puedes hacer dentro del consumo sexualizado de sustancias o el uso sexualizado de las sustancias. Por otro lado, es un término muy cool, como decía antes, pues eso, muy querido, que explora los límites de las formas de transgresión dentro de la sociedad y es una manera de contestar a la sociedad que nos intenta poner limitaciones y reapropiarte un poco de tu propio cuerpo diciéndole al mundo que, oye, mi cuerpo es mío y con él hago lo que quiero. Dentro de las prácticas del rol, pues tenemos un grupo de gente que, bueno, pues que no le gusta la normatividad que surge de ciertos elementos de la sociedad y sobre todo de la comunidad gay, ¿vale? Y dan respuesta también de una manera totalmente rebelde a utilizando pues, esta faceta como, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, nadie me tiene que marcar las pautas de cómo llevo mi sexualidad y llevo mi consumo, ¿vale? También es verdad que muchas personas se involucran en estas prácticas de slamming, bueno, pues como una manera de respuesta a cómo llevar su vida emocional y sexual y cómo relacionarse con otros hombres. Y sobre todo porque muchas de estas personas son personas con VIH y, bueno, pues dentro de sus relaciones sexuales necesitan involucrarse de otras maneras y de sentirse a gusto, ¿vale? Por tanto, el término al final se va a llenar, se va a preñar, para utilizar un poco el argot dentro de nuestro colectivo, pues de imágenes románticas y de emocionales y bueno, pues dentro de algo como perteneciente a la comunidad que se hace en la comunidad y desde la comunidad. Bien, ¿cuáles son las poblaciones clave dentro del chemsex? ¿Vale? Aquí podéis ver un poco cómo esta definición que se ha hecho de chemsex dice un tipo particular de práctica de consumo sexualizado de sustancias entre hombres gays, bisexuales y otros HSH y personas trans y no binaria que participan en la cultura del sexo causal o sin casual sería o sin compromiso. Bueno, a mí me parece que es una definición un poquito estigmatizante y que no se ajusta a la realidad. Porque, como decía antes, pues mucha gente se involucra en el chemsex desde el compromiso, desde su pareja. ¿eh? Lo que sí que está bien de esta definición es que se produce entre hombres gays y bisexuales y dentro de la cultura gay. Vale. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora vamos a ver cómo esta cultura gay o bisexual, esta cultura va a marcar tanto las personas que participan y por qué participan, y va a marcar los contextos. Y las personas que están participando, mayoritariamente, dentro del chemsex, bueno, pues son hombres homosexuales que se identifican como gays o hombres homosexuales, bisexuales, que se identifican como ello y que participan de esa cultura. Hay un montón de hombres homosexuales que no participan de esa cultura, que no se van a ver involucrados en ello porque no están dentro de esta cultura. ¿vale? Y el resto de los miembros de la comunidad LGTBI pues tampoco se van a ver involucrados porque han llegado al uso sexualizado de sustancias desde otros parámetros y desde otros contextos y las prácticas donde se hacen, por qué se hacen, los problemas y las soluciones no tienen nada que ver con lo que le está pasando a los hombres gays y bisexuales que están participando en el chemsex. Como excepción os podría poner con los trabajadores sexuales heteros, es decir, los hombres heterosexuales que trabajan en el sexo con hombres gays o bisexuales, que al final sí que sin pertenecer a esta cultura, o sea, sin ser hombres homosexuales o gays, pues se involucran en esa cultura debido a sus condiciones laborales. Pero sería la única excepción dentro de este campo. Por tanto, como decía, el chemsex, nuestra visión, y lo que hemos estado viendo durante estos más de 8 años que vamos atendiendo a gente, está
introducida y se conecta únicamente con la cultura del sexo gay y conecta con hombres gays y bisexuales, y el contexto viene marcado por los siguientes elementos que voy a contaros ahora que afectan a cómo se vive el sexo dentro de este colectivo de hombres gays y bisexuales en su cultura gay y bisexual. Vale. Por un lado, tiene mucho que ver con el trauma que se ha producido en toda la comunidad y en la manera de entender el sexo gay y bisexual producido por la epidemia de VIH. ¿Vale? También marca mucho estos contextos la presión de grupo entre, tanto la explícita como la que se ve como la oculta, ¿no?, entre los hombres que pertenecen a esta comunidad. ¿Vale? También el estigma y el acoso histórico hacia la comunidad de hombres gays y bisexuales y hacia todas las personas LGTB ha marcado parte de los contextos en los que nos movemos. Hoy día forma parte de estos contextos. ¿Vale? La idea de la masculinidad, las tensiones sobre lo masculino, lo femenino, sobre lo activo, lo pasivo, sobre las jerarquías de poder en base al rol que asume cada uno y sobre las construcciones de qué es lo masculino y lo femenino y de cómo lo vivimos cada uno y cómo introducimos nuestra manera de expresarlo en nuestra propia vida. La importancia que tiene dentro de los colectivos estigmatizados de compartir actividades que son propias de cada comunidad y cada colectivo, ritualizadas, ¿vale? La cultura de sauna o de locales de sexo y el uso de aplicaciones de contacto de geolocalización vinculadas a la consecución de parejas sexuales y afectivas. ¿Vale? También la relación que tienen las propias aplicaciones con el acceso fácil a las sustancias y de cómo con las aplicaciones podemos buscar tanto la compra como compartir con otras personas que están en la misma búsqueda que nosotros y en los mismos usos que nosotros, que dentro de este colectivo pues hay personas con otras circunstancias que van a marcar introducirse en contextos de crisis, como tener VIH o hepatitis C, estar desarrollando trabajo sexual, todo el proceso migratorio, ser una minoría étnica, sufrir una situación de desempleo, sufrir una pérdida personal, trastornos adictivos y, como final, los procesos de soledad y pérdida que se están produciendo dentro del colectivo como resultado del propio pensex. Vamos a hablar un poco de cuáles son las características de las personas gays y bisexuales que participan en el pensex o cuáles son los elementos facilitadores de estas personas, porque para trabajar con el colectivo LGBT no hace falta serlo, pero sí que es necesario un poco saber con quién estamos trabajando. Para tener esta cultura y esta comunidad gay y bisexual es necesario volver un poco dónde nos movemos. Bueno, ya sabéis que los hombres gays y bisexuales no somos un grupo homogéneo, sino somos un grupo muy diverso de hombres con unas necesidades de salud específicas que vienen, bueno, pues desde procesos vitales, biográficos, discriminaciones, estigmas, construcciones de la propia comunidad y somos personas que tenemos diferentes edades, diferentes nacionalidades, diferentes niveles de estudio, diferente situación económica, cero estatus para el VIH, para la hepatitis C, en fin, un colectivo muy, muy variable, ¿no?, muy diverso, pero lo que sí que dentro de algo común es, aquí veis unas imágenes de fiestas, que el sexo va a ocupar una parte muy, muy, muy relevante dentro de nuestro ocio, ¿no? Y que al mismo tiempo, por eso, la oferta de ocio está hipersexualizada. Aquí tenéis una imagen de una fiesta, pues, las connotaciones sexuales de la imagen, ¿no?, igual que las dos imágenes que han desaparecido al comienzo de esta diapositiva. Por otro lado, el hombre GB, el hombre gay bisexual, se mantiene muchos más años dentro de lo que es el mercado, podríamos decirlo, en el escenario de las salidas nocturnas que los hombres heterosexuales, ¿vale? Por tanto, también existe una mayor cultura de ocupa el cuerpo y también hay un mayor esfuerzo por parte de los hombres para hacerse atractivos, mantenerse atractivos de los demás. Por eso la idea de la juventud eterna también. Y hay mucha tensión para cada persona porque mantenerse hay que estar luchando continuamente contra tu propio físico para estar siempre guapo, contra el tiempo y contra el propio contexto en el que te mueves. Evidentemente joven no se puede ser, conlleva muchísimo esfuerzo y conlleva muchísimo sufrimiento.
en muchas ocasiones. ¿Vale? Dentro del colectivo podemos ver, si nos fijamos, aquí arriba tenéis, en la diapositiva tenéis 3 imágenes, ¿vale? Donde se puede ver, en la arriba veis, por ejemplo, de fiesta, hay un demonio, unas gotas y un cerdo. Como granuja y un caramelo, ángel o demonio. Estamos viendo cómo se une a la imagen de consumo de sustancias, porque esta chucha, esta fiesta, lo que nos está hablando es de consumo de sustancias, la imagen de personas malotas, personas agresoras, personas rebeldes, personas que viven la vida con, bueno, pues, con un desafío continuo. No son ángeles, son demonios, ¿vale? Y se une además pues, a elementos como el cerdillo guarreo, que luego hablaré de ello, donde tengo este cerdo, que muestra que a esta persona le gustan las prácticas de cerdeo, prácticas con saliva, sudor, fetiches, pies, y con fluidos como el semen o el pis, ¿vale? Y esa propia imagen del malote, como muchas veces, y el consumo de sustancias, pues si lo veis, aquí vemos una serie de jeringuillas, esta imagen que no es de la época del coronavirus, sino que es una época anterior al COVID, pero que ya, pues eso, este médico con un cuerpazo, según los cánones de belleza para algunos, con su mascarilla puesta, y como el uso de sustancias. Vemos como un poco incluso las propias discotecas, las propias salas de fiesta, pues coquetean con esas imágenes y que bueno, pues las propias imágenes van a dar un poco la idea de normalizar el consumo de sustancias. Esa idea de cultura comunitaria de que todo el mundo lo hace, que en todas partes se consume. Aquí si os fijáis en esta imagen de esta fiesta, pues el show de Tina Cristal que hace una referencia en plan de broma a la metanfetamina, llamada para algunos Tina y para otros Crystal Meth, ¿no? Entonces, como también está las sustancias están a la hora del día en la cultura GB y bueno, se normalizan, se bromea sobre ellas y se utilizan pues eso, para seguir creando la sensación de que todo el mundo consume. No es algo voluntario, pero está ahí. ¿Vale? Otra de las grandes tensiones dentro del colectivo GB pues es la de la masculinidad, como decía antes. ¿Vale? Aquí veis otros 2 perfiles de internet donde pone masculino busca masculino, masculino por Marx, y bueno, os pongo otros 2 elementos también sacados de internet. Si quieren saber, a mí me encanta la masculinidad, a lo mejor es algo construido por la sociedad, pero a mí me encanta. O el anterior, que dice 2 tíos masculinos buscando tíos simpáticos, morbosos masculinos para sesión. Kenses, party, morbo, buen rollo, open-minded, mente abierta, ¿vale? Sí es verdad que dentro del colectivo GB el abanico de preferencias puede ser muy amplio, pero sí que sabemos que hay un grupo muy importante de hombres, muy amplio, que define sus preferencias sexuales por personas con apariencias y actitud masculina. Evidentemente, lo de ser aparentemente y las actitudes masculinas son construidas y esa búsqueda de hombres con barba, con vello corporal, con actitudes rudas, no son nada más que construcciones totalmente sociales y culturales, pero que dentro del colectivo pues, van a marcar muchísimo relaciones jerárquicas y va a crear muchísima tensión, ¿vale? Porque muchos de los hombres GB recibimos esta búsqueda del físico como algo que es necesario y entonces tenemos una presión de un nivel de exigencia enorme que dificulta muchísimo nuestras relaciones con otros hombres y merma muchísimo nuestra propia confianza. Entonces, nuestra propia autoestima se ve vulnerada por estos mensajes y estas necesidades de hombres masculinos que no tienen nada que ver, como decía, con construcciones sociales y culturales. Y luego vamos a ver cómo dentro del colectivo, de personas que están dentro de otro colectivo GB, pero dentro del colectivo de personas que participan en la discriminación va a marcar muchas de las pautas, muchas de las tensiones que hacen que muchos de los hombres también se tengan que acercar al consumo. Fijaros en estos mensajes de aplicaciones de geolocalización. Paso de plumas y drogados, es decir, esta persona, pues todas las personas que considera que tienen algo femenino o que usan drogas se les discrimina. Fijaros que además los mensajes no son yo busco algo, sino que no busco, y encima no busco desde el desprecio y desde el insulto. No gordos, no viejos, no afeminados,
como veis aquí, la construcción de la masculinidad, plumas y afeminados, viejos no, discriminación a las personas más mayores, no a la pluma, no se admiten personas en PrEP porque consideran que las personas en PrEP son gente promiscua, locas, plumas, versátiles, todo esto tiene que ver con la masculinidad, gordos, calvos, bolas de pelo, fetichistas, y encima todo esto lo asimilan, si tienes algo de esto, eres una cosa rara. Busco gente con nivel físico y fotos claras, no discriminativos. Aquí vemos también cómo el racismo y la xenofobia tienen un componente elevado, y discriminación a las personas que trabajan en el sexo. Y por otro lado, y aquí veis, ahora busco sexo y cerdeo, muchos de los hombres que participan en Kensex también están implicados en actividades que buscan pues, el uso de ciertas sustancias corporales como el sudor, el semen, la orina, la saliva, para excitarse. Aquí veis cómo tenemos una persona, un malote, que busca cerdeo, que toma chuches, que hace sexo a pelo, y también vemos cómo, bueno, pues, ahora pongo la diapositiva, pues salivazos, lefazos, cerdeamos, boxeamos, cara dura, no encuestas, no seas pesado, no busco, si hablas con foto, pues una serie de implicaciones con implicarse en el consumo de sustancias y en ciertas prácticas como payback o consumo, que bueno, pues se mezclan con acciones fetichistas basadas en los fluidos corporales, como el semen, la orina, micropresión, como decía, y los olores, pies, axilas y sudor. Estos son elementos de un sexo que gusta y que pues, también forman parte de este componente de Kensex, que luego explicaré un poquito más. Vamos a hablar un poco del uso problemático. Esto que tanto ha llamado la atención, ¿no? Y que ha saltado a la palestra. ¿Es realmente el Kensex un uso problemático de sustancias? Bueno, pues generalmente no. Muchas personas son capaces de practicar Kensex, de gestionar su placer sin que no lleguen a manifestar efectos no deseados. Desde luego, el foco es muy amplio, porque de esto podemos hablar de una persona que consume tina, que consume alcohol o que consume panceta, ¿vale? Siempre el uso de algo, sobre todo si es mantenido y está por encima de lo indicado para la salud, puede producir efectos de salud nocivos. Pero lo que estamos hablando es de que muchas personas están en chemsex, nunca van a tener problemas. No tengo gente que participa en sesiones y nunca han tenido ningún tipo de problema, ni con las sustancias, ni con las adicciones, ni con el manejo de las sustancias, ni con el descontrol para su vida de lo que puede producir el chemsex. Es decir, no podemos decir que el consumo de sustancias es siempre problemático, que mayoritariamente no es, pero sí que es verdad que si nosotros estamos hablando hoy de chemsex es porque desde Kogan han acudido gente, personas, hombres gays y bisexuales, que han tenido problemas con las sustancias, con el uso o con su sexualidad o con su vida derivado de esta situación de estar participando en contexto de chemsex, ¿vale? ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto, por ejemplo, aquí tenéis un listado que hay gente que adquiere otros emiten VIH y otras ITS, sobre todo la hepatitis C en personas que están teniendo prácticas de slamming y que se han producido lesiones en órganos. Por ejemplo, hemos tenido gente con lesiones en la vejiga por la ketamina, con problemas a la hora de inyectarse, que han tenido o tienen un uso problemático o adictivo a sustancias y que luego además han experimentado también adicciones comportamentales a las aplicaciones o al porno, que son elementos que no son definitorios del fenómeno, pero que están dentro, están presentes dentro del fenómeno que nos es. Gente con problemas de salud mental, ansiedad, paranoia, depresión, alucinaciones, psicosis, a veces con ideación suicida, gente que ha tenido chungos, reacciones adversas a las sustancias o sobredosis, personas que se han administrado mal porque no saben inyectar y han tenido problemas pues tanto con la cantidad como con el tratamiento de la sustancia que no le han machacado bien, la manera de preparar a la hora de pincharse que se ha pinchado mal y le han producido accesos con infecciones, ¿vale? Que muchas personas dicen que una vez que empiezan con esta situación de consumo, pues que el sexo sin drogas se vuelve insípido y el sexo ya no les interesa fuera del ámbito de relacionado con el consumo de las sustancias. Ha habido personas que han tenido problemas con interacción con tratamientos para el VIH o para otras enfermedades crónicas, distanciamiento o pérdida de la familia, de las redes sociales, de los amigos, sensaciones
situaciones que aumentan el aislamiento y la soledad, que muchas veces ya son típicos de las personas gays y bisexuales y que forman parte de ese acercamiento al chemsex, problemas económicos porque se ha gastado demasiado, pérdida del empleo porque hemos dejado de acudir a trabajar debido al consumo o al recuperarte de las sesiones que duran días sin dormir, bajo rendimiento académico en gente que está en estudios, problemas legales o sanciones administrativas por el consumo o la posesión. Esto lo he puesto en negrita porque es algo que no se habla nunca, pero lo hemos visto mucho en Kogan, porque la gente está teniendo sesiones en casa, tiene problemas con los vecinos, la gente acude a las sesiones a las 4 de la mañana, se equivocan al llamar a las puertas, hay mucho ruido, abusos sexuales y violaciones, sentimientos de vergüenza o culpa que tienen las personas porque han tenido una práctica no buscada o con personas que no, con las que no hubieran tenido relaciones sexuales, sino bajo los efectos de las sustancias, que les han grabado teniendo relaciones sexuales o usando sustancias y luego se han difundido estas imágenes, estigmatización social por ser persona que está metida en todos los contextos de consumo, pérdida de la pareja, y en algunos casos de lo que no se habla y creemos que es un fenómeno más extendido de lo que aparece, pues muerte de personas que están en situaciones de crisis derivadas del consumo y de las situaciones vitales que les tocan vivir. Bueno, ¿cuáles son los elementos que nos facilitan a los hombres gays y bisexuales meternos en situación? Ya hemos hablado un poco de cuáles son las características de las personas gays y bisexuales, de dentro de los hombres gays y bisexuales, características que tienen personas que están dentro del contexto del consenso, que hay personas gays y bisexuales que no tienen estas características y también están dentro de los contextos, pero que es lo que normalmente vemos. Y ahora, ¿qué es lo que facilita? Pues hay dos elementos que facilitan muchísimo la incorporación de las personas gays y bisexuales a el chemsex. La primera de ellas son las aplicaciones de geolocalización. Cuidado, hay muchas personas que utilizamos las aplicaciones de geolocalización y no estamos metidos en contextos de chemsex. Estamos metidos en contextos de chemsex, genial. Luego también hay un montón de personas que utilizamos las aplicaciones de geolocalización y nos sirven para encontrar personas que les gusta el chemsex como a nosotros y para facilitarnos la compra de las sustancias o el contacto con otras personas que les gusta de las sustancias como a nosotros. ¿Vale? O que les gusta esta manera de relacionarnos con sustancias que se conoce como chill, colocón, sesiones, chemsex en científico. Fijaos, aquí tenemos unas imágenes de aplicaciones de geolocalización. Hola, te va sexo con vicio, es decir, quieres sexo con drogas, o vicio es en argot esta palabra. Sesión en mi casa, sesión es todas las palabras que marcan que estamos teniendo sexo con sustancias y ya directamente nos mandan una foto con todas las sustancias que va a abrir la sesión. Y estas dos imágenes de abajo, pues hola, no busco sexo, pero te vendo Viagra, Camagra, es decir, azules, que no son sustancias consideradas como droga, pero sí que son sustancias que están dentro de los contextos de chemsex para facilitar la erección o para mantenerla. Hola, disculpa las molestias, vendo Popper, Georice, drogas para chemsex o si te interesa. Es decir, que no solamente nos sirve para encontrar personas como nosotros, sino también para tener un acceso fácil a las sustancias. Fijaros en esta imagen, ¿vale? Tenemos aquí chuches, ¿vale? Lo que significa que esta persona consume, tiene sexo con consumo, arcoiris, ¿vale? T de tina, VI de Viagra, CC de cocaína, es decir, esta persona, vicio, además pues se juega con las iniciales y con las palabras, vicio que como decía nos habla de que esta persona está en consumo con sexo, las sustancias que toma, cerdaco, lo que hablábamos antes de personas que hacen estas prácticas sexuales mezclando sudores, o sea, fluidos y partes corporales, verba, es decir, tenemos sexo sin condón, y KENS, aquí una sesión de sexo a pelo en el cual utilizamos pues, ese de guarreo. Y abajo, sesión, sexo con drogas, slam, y somos 4. Es decir, yo puedo ir metiendo en los perfiles y puedo ir buscando gente y seleccionando personas que les guste, pues eso, el sexo con consumo como me gusta, no tengo que perder tiempo. ¿Vale? Lo cual facilita muchísimo. También es verdad que la parte positiva de esto también es que, además de que nos permite tener un sexo que buscamos cuando no tenemos mucho problemático, es que también es una de las pocas maneras que tenemos de intervenir para ofrecer información o estrategias de reducción de riesgos y daños para personas que están en PEN, porque es muy difícil entrar
a intervenir en saunas o en espacios privados donde la gente está teniendo sexo bajo los efectos de sustancias. Entonces, bueno, pues a veces las aplicaciones también nos dejan, esta es uno de los perfiles de Kogan, para que las personas tengan ayuda si se encuentran con problemas de consumo o problemas de salud derivados del consumo y del sexo. Y el otro gran elemento facilitador es el turismo gay. Porque, bueno, pues España es uno de los principales destinos. Ya sabéis que los hombres gays y bisexuales viajamos 3 veces más que el turismo estándar. Y dentro de este turismo gay, pues hay una serie de circuitos anuales, pues que para el ocio sexual de los hombres es un componente muy, muy, muy relevante. Y por tanto, bueno, pues podemos acceder a fiestas estandarizadas y circuitadas donde, bueno, en estos circuitos pues va a haber una serie, se va a juntar mucha gente que viene de muchos sitios diferentes y esto lo que ayuda es que, bueno, pues todos los patrones que se están dando en otros países que son pioneros en lo que es, como es Inglaterra, como pueda ser Alemania, pues todas las nuevas formas de consumo, todas las nuevas sustancias, todas las nuevas maneras de entender el sexo unido al consumo, pues se traen a España. ¿Vale? Y, bueno, pues aquí tenéis estos ejemplos, ¿no? Hat and Height, Barcelona, donde se juntan las expresiones inglesas GHB, Barcelona, Aroma, que es el popper, azul, que es la Viagra, Height, que es otra sustancia para el chemsex en inglés, chill, para la inglesa colocón, ¿vale? Morbo, vicio, tea and fun, now, y I have chuches. Por tanto, dado que nosotros, los hombres que sirven los españoles, viajamos mucho a otros países y que muchas personas vienen a España como destino de ocio sexual y de ocio LGTB, pues la comunidad gay y bisexual española está muy expuesta a todo el consumo que se da internacionalmente. ¿Vale? Como decía, los lenguajes y los códigos marcan un poquito estas tendencias. Vale. ¿Qué nos conduce al consumo? Ya hemos visto un poco cómo son las poblaciones, cuáles son los problemas que deriva el consumo. Hemos visto también un poco cómo nos facilita entrar en el consumo tanto las aplicaciones como el turismo LGTB, que no quiero que se culpabilice porque hay que entender que cada uno consume lo que quiere consumir y aquí estamos simplemente para prestar ayuda a las personas que debido a este consumo puedan tener un problema, ¿vale? Y son además elementos facilitadores que están ayudando a las personas que están en estos contextos de consumo a, bueno, pues a facilitárselo. Porque si os fijáis aquí en este estudio que se hizo, el estudio Squid, aquí las personas respondían que por qué, cuál es su razón principal para disfrutar del sexo, estar dentro del sexo. Pues para euforia, disfrute, tener un mejor sexo, curiosidad, fisting, es decir, puedo hacer fisting, relajación, adicción, incrementar mi placer, no inhibirme, orgasmos, ¿no? Placer prolongado, quiero probar esto, es decir, hay toda una serie de razones y toda una serie de elementos que hacen que las personas decidan experimentar con el cáncer y quedarse en el consumo porque les gusta. Hay personas que hablan de elementos relacionados con el propio sexo, sentirse libre y facilitar el contacto personal, que ya hemos visto que no es fácil contactar personalmente en un colectivo donde hay tanta presión de grupo por masculinidad, por canalleo, por edad, por belleza. Tener un sexo muy bueno, tener una mayor duración, que esto es continuamente va saliendo, realizar prácticas que normalmente, si no estoy bajo consumo, son incómodas o dolorosas. Y superar el miedo al rechazo y a la vergüenza. Con esa presión de grupo que tenemos, pues no me siento muy bien conmigo mismo y cuando tomo sustancias me libero. Importante. Luego, otros que tienen que ver con el contexto, con el grupo o con la pareja. Facilitar la intimidad, la conexión. Creo que dentro de la comunidad a la que pertenezco se está produciendo esto y yo quiero pertenecer a esta comunidad. ¿Vale? Superar problemas que tengo de confianza en mí mismo o de la intimidad. Reforzar, afirmarme sexualmente, ¿vale? Como norma de grupo o como presión de grupo. Porque esto creo que es algo que está dentro del colectivo al que pertenezco y no quiero hacerlo, pero creo que dentro del colectivo en el que donde estoy lo hacen y por tanto me veo obligado a hacerlo. ¿Vale?
Y luego, razones que tienen que ver más con causas latentes subyacentes de la persona, problemas de soledad, de baja autoestima, estoy estigmatizado por el VIH, supera problemas del pasado, la homofobia internalizada, momentos de alto impacto emocional, como una muerte de un familiar, una pérdida de una pareja, ¿vale? Y superar problemas internos míos que me impiden relacionarme con mi circunstancia de relación con otras personas. Hay una serie de elementos que las personas que están dentro del contexto de OpenGES dicen que, bueno, pues que fueron sus facilitadores, que son elementos que les ponían en riesgo, como ya haber tenido uso de drogas previo, que les gusta experimentar muchísimo con sustancias y con prácticas sexuales de todo tipo, y también es verdad que muchos dicen que habían tenido ya usos problemáticos previos al consumo unido al sexo, ¿vale? Personas que ya se habían involucrado en prácticas sexuales de alto riesgo para el VIH y otras ITS, personas que participan en el sexo en grupo, personas que han tenido diagnósticos reiterados de ITS, turismo sexual, es decir, cuando las personas, cuando deciden sus viajes, deciden que eligen sus destinos en sitios donde se produce, donde hay una elevada oferta de turismo gay. O residir en una ciudad que es destinataria del turismo gay, como Madrid o Barcelona. Incluso la gente ya no habla de ciudades, habla de barrio. Qué peligroso vivir en Chueca, qué peligroso vivir en Malasaña, qué peligroso vivir en Lavapiés. Ser usuarios de saunas o de lugares de sexo gay o usar aplicaciones de geolocalización. Tener una percepción del riesgo tanto de sustancias como de prácticas sexuales desajustado. Tener parejas que ya están metidas en chemsex o amigos que participan en chemsex o tener problemas de salud mental, ¿vale? Y como elementos protectores, pues disponer de información sobre el consumo y las consecuencias del consumo, disponer de información sobre VIH y ITS, no elegir los destinos de turismo sexual con referencia a los destinos con una amplia oferta de ocio sexual gay, no usar aplicaciones de geolocalización, no ser usuario de sauna, tener fobia a jeringuillas o a drogas, es un elemento muy protector, no conocer personas que participan en chemsex y residir en un entorno rural o en un núcleo urbano alejado de espacios más grandes donde se esté dando chemsex. Entonces, estos elementos son los que facilitan, estos elementos son los que protegen. Una cosa que es común a todas las personas que participan en KEN es que te definen el sexo con sustancias como algo alucinante. Hay algunos que cuando ya empiezan a tener problemas serios, pues empiezan a valorar menos este sexo, pero sí que dicen, bueno, es que de verdad que yo está teniendo sexo con sustancias, esto fue increíble y para muchos, como decía antes, el sexo sin sustancias, quiero dejar la sustancia, la dejo, pero el sexo no vuelve a ser lo que era. Hay que recuperar otra vez el deseo por el sexo sin sustancias y es bastante complicado. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la respuesta sexual se ve afectada tanto positiva como negativamente a tres niveles. Lo que me sucede a nivel corporal, lo que me sucede a nivel emocional y lo que me sucede a nivel cognitivo, ¿vale? Por ejemplo, a nivel corporal, el dolor va a cancelar la respuesta sexual, excepto no si te gusta tener sexo con prácticas SM o bondage. El dolor está metido y es un elemento excitante. Pero bueno, para gente que al penetrarle le duele, gente que quiere hacer fisting pero cuando le penetran con el puño le duele, o quiere utilizar dildos y duele cuando le penetran, pues evidentemente ese dolor va a ser una gran barrera para obtener una respuesta sexual satisfactoria. A nivel emocional, tiene mucho que ver cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Y sentirnos mal con nosotros mismos va a tener un alto impacto negativo en la respuesta sexual, ¿vale? Entonces, ese miedo al fracaso, ese miedo a no ser atractivo, ese miedo a no dar respuesta a lo que el otro, los otros desean de nosotros, pues aumenta nuestra ansiedad y provoca que la respuesta sexual quede inhibida o quede bloqueada, ¿vale? Y a nivel cognitivo, todos los pensamientos y todas las ideas que van surgiendo a lo largo de la relación sexual, pues van a disfrutar mucho de esa respuesta sexual. Entonces, pues, bloqueos culturales, mi actitud hacia el sexo, cómo me vivo yo dentro de mi homosexualidad y bisexualidad, experiencias traumáticas que haya habido anteriormente, abusos sexuales que pueda haber sufrido y
eso también dificulta muchísimo la respuesta sexual. ¿Qué ocurre cuando yo consumo? Pues que cuando yo consumo, las sustancias implicadas en chemsex aumentan en algunos casos mucho la seguridad que tengo en mí mismo, ¿vale? Y generan una desinhibición absoluta. De repente, todos mis problemas de autoestima desaparecen, me desinhibo y es muy fácil abrirme al otro, a los otros, ¿vale? Puedo hacer prácticas sexuales que nunca hubiera realizado. ¿Por qué? Pues porque no me atrevo, porque me duele, porque voluntariamente jamás hubiera pensado que me iba a estar en una fiesta y me iban a meter el puño 3 hombres, ¿eh? Y de repente la droga me ha facilitado, ¿eh? Aumenta el deseo sexual. A ver, las drogas que se utilizan las sustancias que se utilizan en chemsex no son afrodisíacas, pero sí que verás que uno al final, la respuesta sexual, aunque no sean estimulantes sexuales, sí que al final uno se encuentra también, uno de repente se siente tan lleno de energía o tan cariñoso o tan desinhibido que aumenta muchísimo la gana de tener sexo con los que tengo enfrente. Y un elemento muy importante, es un nivelador sexual. ¿Qué significa esto? Significa que todo eso que hemos hablado de que no me siento muy masculino, no me siento demasiado guapo, no me siento demasiado joven, no respondo a los cánones y a lo que buscan de mí, de repente, cuando tomo sustancias, todo eso desaparece, todos somos iguales en el sexo, no me tengo que preocupar absolutamente de nada, soy igual de guapo y atractivo que las personas que están participando conmigo en la sesión o la persona, y de repente el sexo se convierte en algo totalmente satisfactorio, grato y muy placentero. También es verdad que muchas de las sustancias facilitan el aumento de la intensidad sexual y de las sensaciones físicas, ¿eh? Y lo que decía, muchas personas valoran muy positivamente que puedes tener relaciones sexuales durante muchísimo tiempo y las sustancias facilitan muchísimo este encuentro sexual. Bien, vamos a hablar un poco hemos visto los riesgos y los daños que se producían, que no son todos comunes a todas las personas, pero que sí que nos encontramos personas que empiezan a tener problemas porque han introducido las sustancias para dar mayor respuesta o tener un sexo mucho más dilatado en el tiempo, mucho más placentero, como veíamos en las diapositivas anteriores, y necesitan pues, dar respuesta a estos problemas de salud, a estos problemas personales que están surgiendo por este consumo, ¿vale? Desde las ONGs que trabajamos con colectivo LGTB, pues hemos intentado dar respuesta a estos problemas de salud, estos problemas sociales que empieza a tener la gente, de salud social, de salud psicológica, de salud mental o de salud física. Las aulas y las sesiones son espacios donde es muy difícil intervenir, no podemos entrar a dar la chapa, que es algo que también hemos hecho muchas veces mal hecho o muchas veces sin tino, y no son espacios apropiados, pero sí que es verdad que desde las aplicaciones o desde la propia asistencia de los colectivos, pues sí que se puede dar respuesta a gran parte de los problemas que tienen las personas que están en chemsex y que lo necesitan. Nosotros en nuestro servicio, cuando una persona acude a nosotros, es recibida por el equipo de salud, ¿vale? Hemos diseñado un espacio seguro y confidencial, sin juicios, personalizado y adaptado a la persona, donde valoramos las necesidades de la persona, las que nos dicen ellos, ¿vale? Y donde intentamos identificar el tipo de consumo, ¿vale? Si el consumo es problemático, nosotros pasamos a la persona a reducción de daños con pares para que la persona aprenda a gestionar el consumo, ¿vale? Y para dar respuesta a las necesidades, pues bueno, tenemos un equipo de atención psicológica individualizada, no tenemos todavía sesiones grupales, donde el proceso terapéutico se centra en la persona. Tenemos a las personas que trabajan en equipos de salud, que es la trabajadora social, donde se hace acompañamiento y seguimiento de las demandas identificadas y, bueno, pues desde atención social se deriva pues, a otros servicios, por ejemplo, si la persona tiene VIH, al soporte individual, a los grupos de ayuda mutua, a circuito sanitario en el caso de que la persona no esté metida dentro de lo que es el circuito sanitario. Si la persona trabaja en el sexo, pues hace una atención especializada para hombres que trabajan en el sexo y hacemos talleres donde a la persona le invitamos a que acuda. También se le deriva y se le acompaña a otros centros como centros ITS, esos centros de atención primaria, hospitales, servicios sociales, hasta el Centro Sandoval para si la persona necesita hacerse la PrEP o si en esta atención le hacemos una prueba nosotros de VIH, que hacemos pruebas rápidas
de VIH-hepatitis todos los días y pues da un positivo, directamente la persona es acompañada y derivada al centro Sandoval. Y también, si es necesario, pues le derivamos a la red de atención a las personas que utilizan sustancias y al Cabo de Ganzuela principalmente, que es nuestro principal recurso donde derivar dentro de la RAF. Vale. Nos interesa mucho que el profesional que atienda a la persona sea una fuente de información veraz y fiable, es decir, que la persona diga al otro como alguien que sabe que está hablando, ¿vale? En un principio no nos dedicamos a intervención de pares. A la persona cuando llega le interviene alguien del equipo, porque nos ha pasado que muchas veces los usuarios, cuando le atendió un par directamente, tenían lo que nosotros llamamos el síndrome de arriendo para casa. Se creían que nosotros, que también estamos implicados en comunidad de KEMSEF, pues cuando dábamos una información, bueno, pues esto no es problemático, ¿por qué no vas a hacer esto? Algo que le rechinaba, porque, bueno, claro, es que estos como son como yo, pues no quieren que yo deje la droga, sino que estos quieren que sigan el consumo, ¿no? Entonces, primero, te atiende un profesional y cuando vemos a la persona, le explicamos un poco en qué consiste el servicio de pares y se deriva a pares y ya la persona tiene una óptica muy diferente, porque la primera intervención ha sido muy alejada de lo que él considera que es una persona que no es lo suficientemente veraz o fiable. A veces la intervención de entre pares funciona perfectamente a la primera, pero nuestra experiencia no es esto. Vale, como ideas para intervenir con las personas que están en KEMSEF, que son ideas que puede ser para intervenir con cualquier persona, ¿vale? Hay que cuidar mucho los aspectos formales, crear un espacio físico adecuado, crear un espacio de acogida lo suficientemente bueno para que la persona sienta gusto, ser empáticos, escuchar activamente, tanto con el lenguaje verbal como el verbal, no interrumpir a la persona, dejar a la persona que hable, que sea un ambiente muy confidencial y que el usuario lo entienda, que utilizar preguntas abiertas para que el usuario pueda deliberar y pueda aclararse a sí mismo, nunca evitar, si se puede, cualquier juicio de valor, no querer ser el primer día un periodista que lo quiere ser todo de la persona, cuando se da información que sea objetiva y realista y siempre basada en experiencia científica que la persona pueda constatar, y dar información a la persona en distintos soportes y ofrecer siempre la ayuda y el acompañamiento y la intervención en cualquier momento en el futuro. Vale. Intentamos primero saber un poco quién es la persona, porque si no, no es fácil. Saber un poco quién es, qué tipo de orientación tiene, dónde vive, cuánto cobra, si trabaja o no trabaja, su nivel de emoción interiorizada, si tiene VIH, cómo ha vivido la experiencia de VIH en su vida, si trabaja en el sexo, qué vulnerabilidades tiene. Ver un poco cómo empezó el consumo, qué tipo de consumo, cuándo comenzó, con quién comenzó, qué es lo que le gusta del consumo, qué redes tiene, la última vez que consumió, la primera vez que consumió, qué dependencias es el que tiene. Hablar un poco sobre su sexualidad, el número de parejas que tiene, satisfacción con el sexo, qué diferencias hay entre el sexo sobrio y el sexo con sustancias, cuándo fue la última vez que tuvo sexo sobrio y cómo le pareció, qué pasaría si de repente se acaban las drogas en el mundo y tuviera que tener sexo sin drogas, cuándo ha tenido esos problemáticos, si ha tenido algún tipo de sobredosis chungo, si ha sufrido abuso o lo ha cometido él, los problemas que percibe él, porque muchas veces los problemas son percepciones subjetivas que no tienen un porqué, pero para las personas son importantes, tienen que dar respuestas, y hablar un poco de las necesidades con las que viene y las demandas que tiene. Intentamos dar mensajes, algunos farmacológicos, pues derivados de la potencia, de los efectos de la sustancia, de la toxicidad, de cómo administrar, de cómo se adulteran o se adulteran, cómo son la manera de administrar la sustancia, porque hay gente que se fuma cualquier cosa, inhala cualquier cosa o se inyecta cualquier cosa, cómo preparar las dosis, cuál es la dosis adecuada, cómo hay que repartir las tomas, cuáles son los materiales idóneos para cada una de las sustancias y de cómo tomarlas, dar información útil de cómo inyectarse la sustancia, cómo prepararla, qué hacer en caso de un chungo o una sobredosis, ¿vale? Hablamos un poco también de mezclar distintas sustancias con las sustancias que tienen propiedades similares, con las sustancias que tienen propiedades antagonistas, cómo reactivar el colocón, cómo recuperar un organismo que está forzado, ¿eh? Y luego también hablamos un poco de la mezcla de las sustancias que están tomando
con los fármacos derivados de las cronicidades propias de cada persona. Pues puede ser por el VIH, pero puede ser por otro problema de salud crónico y con un elemento también muy importante dentro del colectivo GB, que pasa por las sustancias que toman y sus efectos con los anabolizantes, que el consumo de anabolizantes es algo muy extendido en el cuerpo. Bien. Dentro de los mensajes, pues también un poco hablamos de las distintas maneras que hay de entender la cultura gay, del propio físico y de la autoestima, de los diferentes cuerpos, de la diversidad, de la edad, de otras formas de relacionarse sexualmente, de cómo negociar con las personas tanto el consumo como las prácticas de sexo, el concepto de la masculinidad de cada uno y cómo nos marca y cómo superarlo, pues de situaciones que pasan porque nos gusta el cerdo y el guarreo, el uso problemático de las aplicaciones, adición a estas. ¿Vale? Dentro de la salud sexual hablamos de hepatitis C, de VIH, otras ITS, de nuevas infecciones, de cosas que te pueden ocurrir, lesiones en la piel, daños en los órganos, de la existencia de la PrEP, de la existencia de la profilaxis post-exposición, de la disfunción eréctil, de cómo superarla, que también es un tema muy importante dentro del chemsex. Y luego, pues si la persona es persona con VIH o una persona que tiene una fobia a tener VIH, pues hablamos un poco de qué es para el VIH, de cómo impactó la noticia del diagnóstico en él, de la xerofobia internalizada y la xerofobia sufrida, de la medicación, de cómo se siente con su equipo médico, de la adherencia a los tratamientos, de cómo, de trucos para mantener la adherencia, de cómo mantener la buena toma de la medicación antirretroviral cuando te metes en una sesión que puede durar días, de cómo interaccionan algunas sustancias con antivirales, cómo hacerlo. ¿Vale? Todos estos mensajes adaptados siempre a las personas. Y para finalizar, sí que me gustaría hablar de un tema, que es el tema del consentimiento, que es un tema muy polémico, porque, claro, no significa no en cualquier contexto, pero a veces es muy complicado elaborar qué es el no dentro de las prácticas de chemsex. Porque fijaros aquí, en estos mensajes en aplicaciones, zorra para usar, alguien que viene entra y me viola. Busco activos de mentes cañeros que me fueren duro y me usen como una puta, que me fuercen. Mola escena de violación. Hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Viólame y préñame. ¿Vale? Dentro del colectivo, dentro de las sesiones y dentro de ciertos espacios de sexo, hay una serie de códigos que a veces conocemos, a veces no conocemos, y también hay una imposibilidad de poder negociar las prácticas sexuales que uno quiere tener, sobre todo cuando uno está bajo los efectos de sustancias. ¿Vale? Entonces, muchas de las personas implicadas no entienden, bueno, creen que llegan a un sitio, que hay un código, que hay una serie de normas y que esas normas no se pueden rechazar. ¿No? Entonces no entienden que rechazar el sexo, o algunas personas, o algunas prácticas, es un derecho que tienen y les da miedo. ¿no? Y luego muchas personas se sienten abusadas, pero minimizan el impacto del abuso porque creen que, bueno, pues no ha sido un abuso, sino que se forma parte del escenario del contexto donde se ha producido la sesión de chemsex. ¿no? Y lo mismo le pasa a los agresores, que muchas veces, aunque a veces los agresores son conscientes de la agresión que han hecho, pues no entienden lo que ha pasado y piensan que todo está permitido. ¿Vale? Con lo cual el escenario se hace muy complejo. Sobre todo porque luego hay sitios, como en algunas saunas, donde hay un código que yo me hago el dormido en una de las cabinas y eso puede ser un código que establezca que puedes entrar a la cabina y yo estoy simulando que estoy dormido y eso significa que me penetres, cuando realmente lo que me ha pasado es que me ha dado un chungo, me he quedado un poco tirado por la sustancia y me encuentro con que me estaba tirado, pues han venido 4 y me han penetrado y yo no quería. ¿vale? También es verdad que luego muchas veces los previos y lo que ocurre en las sesiones pues son juegos en contextos sexuales por dominación y sumisión, pero que estos mensajes, que muchas veces no son más que para calentar, pues luego hay personas que lo interpretan de manera distinta. Aquí tenéis ejemplos, ¿no? Vicio, joven 23, sumisión a tope, cerreo sin límites, no tengo preferencia de gustos, úsame, humíllame, rómpeme el culo, gimo bastante y muy dragón, dame 2 hostias y ponme a mamar. Pasamos límites, átame y viólame. Entonces, todo esto que no es nada más que para calentar un poco el juego cuando la persona se encuentra dentro ya de la relación sexual y más si estoy bajo efectos de sustancias, es muy difícil interpretar dónde estaba el calentamiento, la manera de calentar, dónde está
hasta dónde quiero llegar y cómo traspasamos esa barrera, cómo la traspasan conmigo y cómo yo no tengo herramientas, porque estoy bajo la sustancia, para frenar lo que me está pasando. Y, claro, cuando se criminaliza el consumo, si encima que me han violado o han abusado de mí, encima es que estaba consumiendo drogas, pues cuando generamos espacios de estigma o de criminalización de consumo, pues lo que está evitando es que mucha gente acuda a la policía o a los dispositivos necesarios para hacer una denuncia o para pedir ayuda, como puede ser una ONG, ¿vale? Y también lo que está pasando es que la vergüenza que siento después de lo que ha pasado y que encima me siento culpable porque al tío le dije, dame 2 hostias y ponme mamar y de repente me he encontrado con que esto yo no lo quería hacer y me ha pasado, pues también esta vergüenza que siento por haber traspasado yo mismo estos límites bajo las otras sustancias impide que yo acuda a los dispositivos de ayuda. Con lo cual pensamos que es un fenómeno en el cual comunitariamente hay que empezar a dialogar sobre él y que, por lo que estoy contando, es un fenómeno que está bastante poco dimensionado. Está dimensionado por debajo, porque la gente no acude ni a denunciar ni a pedir ayuda. Vale, este problema se hace especialmente importante en los trabajadores del sexo, ¿vale? Porque es verdad que muchos clientes piden al trabajador que consuma y cuando el cliente, o introducen sustancias en determinados elementos durante la relación laboral y, bueno, pues el trabajador del sexo se encuentra muchas veces muy vulnerable y se encuentra a merced de lo que quiere hacer el cliente con él, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, esta imagen de este cómic donde la Fundación Triángulo pues habla un poco de qué es las relaciones con los clientes y cómo pues, da una serie de consejos a los trabajadores del sexo para que puedan hacer frente a estas situaciones. Aquí tenéis los links, si alguien quiere la presentación yo se la paso, donde vienen una serie de dispositivos y de recursos donde se habla del consentimiento y donde se habla bueno, de cómo decir no ante situaciones y cómo manejar el consentimiento cuando estamos en situaciones de tensex y bajo el efecto de sustancias. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por haber escuchado la charla y haber aguantado hasta el final. Si alguien necesita cualquier cosa de mí, este es mi correo electrónico, mario@kogan.es. Ahí tenéis la página de Kogan, kogan.es. Y luego cualquier petición que me queréis hacer por teléfono, el teléfono de cibereducadores 602 25 22 34. Como os decía, muchas gracias, buen orgullo, a disfrutar. Espero que participéis todos en la manifestación que vamos a tener no presencial, sino a través virtual. Y por mi parte, muchas gracias. Y nos vemos cuando queráis. Hasta luego.